Bueno, en todos mis años mediando y analizando conflictos, les puedo asegurar algo. Lidiar con los roces del día a día es increíblemente difícil. Y para arrancar esta explicación, quiero compartirles esto. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, ciertamente no resulta tan sencillo. Es una cita de Aristóteles que da justo en el clavo, ¿verdad? Perder los estribos, pues es facilísimo, pero molestarse de la manera correcta es literalmente un arte. Y para evitar que una simple discusión se vuelva una batalla campal sin sentido, hoy me pongo el sombrero de mediador para desarmar y decodificar la mecánica exacta del conflicto. Imaginen una típica discusión diaria. Las voces empiezan a subir, los brazos se cruzan y de repente la tensión se puede cortar con un cuchillo. Lo que haremos hoy es ponerle pausa al mundo justo en ese instante crítico. Vamos a analizar clínicamente esos engranajes ocultos de lo que está saliendo muy mal en esa interacción. Así que bienvenidos al Manual del Mediador, navegando el conflicto y la asertividad. Esta sesión es básicamente nuestro kit de herramientas psicológicas para sobrevivir a las peleas cotidianas, permitiéndonos relacionarnos desde la calma, sin explotar, pero ojo, sin tragarnos tampoco lo que realmente sentimos. Para resolver este enorme rompecabezas, vamos a pasar rápidamente por 4 fases de mediación. Primero, la evaluación. Segundo, la desescalada emocional. Tercero, la traducción. Y cerramos con la resolución. Fase 1. La evaluación. Y el principio de que la comunicación es inevitable. O sea, para arreglar cualquier pleito, primero hay que entender que el conflicto ya empezó en el microsegundo en que dos personas se notan la una a la otra. Literalmente, no hay un botón de apagado. Y fíjense, esto ilustra un concepto clave. La comunicación con los demás no solo es inevitable, sino que es irreversible. Si estamos en el mismo cuarto y nos percibimos, ya estamos transmitiendo información incluso sin querer hacerlo. Todo lo que comunicamos pasa a ser la historia oficial de esa relación. Quizá luego intentemos justificar el mensaje o tratar de negarlo, pero borrarlo, jamás. Ahora bien, para entender qué causa ese choque inicial, hay que saber que un conflicto es, en el fondo, un choque de exigencias. Y aquí va una guía rápida para detectarlo. Hay que ver de dónde viene la presión. ¿Es una demanda del ambiente, como tener 100 tareas acumuladas en la oficina? ¿O proviene de demandas personales, como una necesidad interna de reconocimiento? Identificar la raíz del problema es el primer paso para tener claridad. Y claro, durante un conflicto, el problema muchas veces no es la exigencia en sí, sino cómo la percibimos, y eso genera muchísima incertidumbre y dudas. Para manejar esta incertidumbre, tenemos que ver objetivamente si estamos reaccionando a una provoquita sin importancia o a algo verdaderamente vital que va contra nuestros principios. Mantener nuestras convicciones claras es lo que nos ancla a la realidad cuando todo parece un caos. Pasamos a la fase 2, la desescalada emocional. Vamos a quitarle la pausa a nuestra discusión hipotética solo un segundo para ver cómo sube la temperatura emocional en el ambiente. Y luego volvemos a congelar la escena. Aquí está el meollo del asunto. La intensidad emocional dicta por completo nuestras decisiones. Una alta activación del sistema nervioso central literalmente nos impide reconocer cuál es el verdadero problema. Y si sumamos estrés prolongado, es peor. Actúa como una venda en los ojos que nos bloquea la capacidad de ver soluciones. En pocas palabras, si la emoción está por los cielos, resolver algo es misión imposible. Fase 3. La traducción. Decodificando lo no dicho. A ver. Cuando la gente discute, casi siempre juran que están debatiendo puros hechos, pero la verdad es que están aventándose emociones. Tenemos que aprender a leer entre líneas. Hay una analogía súper sencilla y fascinante que dice que el gesto es la entonación del cuerpo. Piénsenlo, nuestros gestos son emoción en estado puro. Si alguien asegura estar súper tranquilo pero tiene los puños apretados, hay una incongruencia gigante. Y cuando las palabras van por un lado y el cuerpo por otro, lo único que se genera en quien nos escucha es un gran desconcierto y profunda desconfianza. La asombrosa realidad es que el contenido no verbal domina por completo, conformando alrededor del 80% del mensaje. 20% son las palabras habladas, pero tenemos un 30% que depende únicamente del tono de voz y un masivo 50% que es puro lenguaje corporal. Esto significa que la forma en que nos expresamos físicamente importa muchísimo más que las palabras mismas. Y así llegamos a la fase 4, la resolución, enfocándonos en el equilibrio asertivo. Ya evaluamos, ya bajamos las emociones, ya tradujimos. Ahora vamos a revelar la herramienta definitiva para resolver disputas, esa que vive justo a la mitad entre quedarnos callados y explotar.
Y estamos hablando, por supuesto, de la asertividad. Es nuestro punto de equilibrio perfecto. Básicamente es poder decir lo que queremos sin ser agresivos y sin caer mal. Es aplicar a la vida diaria ese espacio exacto donde validamos la perspectiva del otro, logrando un balance hermoso entre sus necesidades y las nuestras, pero sin sacrificar ni un poquito nuestros derechos fundamentales. Miren la diferencia. Si usamos un estilo pasivo, bajamos la mirada, cedemos en todo y terminamos con una montaña de resentimiento. En cambio, el estilo asertivo es claro y firme. Al hablar, usamos frases cotidianas enfocadas en nosotros mismos. En lugar de atacar diciendo, tú siempre haces esto mal, decimos, yo entiendo esto, pero yo necesito compartir lo otro. Ese simple cambio hacia el yo genera un respeto enorme y aumenta la satisfacción en nuestras relaciones. Llevar esto a la práctica diaria requiere acciones muy puntuales. Hay que mirar a los ojos, tener una postura abierta y sobre todo ser congruentes. Por ejemplo, decir la palabra gracias es muy positivo, pero si lo hacemos con un tono sarcástico o arrastrando la voz, arruinamos todo el mensaje. El secreto de la comunicación asertiva es saber expresar que no estamos de acuerdo, escuchando de verdad, pero firmes en nuestra propia posición. Técnicas prácticas de mediación. Ahora, ¿qué pasa cuando la otra persona de plano no quiere colaborar, es súper difícil o intenta manipular la situación? Bueno, aquí entran tácticas psicológicas muy específicas para mantener nuestro equilibrio. La primera es la famosa técnica del disco rayado. Imaginen un ejemplo real. Alguien nos reclama fuertemente por llegar tarde, buscando armar un pleito monumental y sacando temas que ni al caso. Con el disco rayado, repetimos nuestra postura con muchísima tranquilidad. Entiendo que estés molesto, pero tenía que terminar un trabajo urgente. Si atacan de nuevo, repetimos la misma frase. Así marcamos un límite clarísimo sin entrar a su juego de provocaciones. Y para esas críticas más manipuladoras tenemos el banco de niebla. Consiste en darle la razón a la otra persona en la partecita que sí sea verdad, pero negándonos rotundamente a cambiar nuestra postura. Es una analogía bellísima. Literal, hay que imaginar que somos una nube. Como no somos una pared sólida, la agresividad del otro simplemente nos atraviesa sin chocar, las palabras pasan de largo y nosotros quedamos intactos. Hemos desarmado la mecánica del conflicto paso a paso. Sabemos que no podemos borrar lo que comunicamos, entendemos cómo el estrés nos ciega y ya llevamos bajo el brazo el disco rayado y el banco de niebla. Así que para cerrar esta explicación, les dejo esto para pensar. Cuando el conflicto inevitablemente toque a la puerta mañana, vamos a ser una esponja que absorbe el coraje, un muro que lo rebota de regreso o una nube que simplemente lo deja pasar. La decisión, asertivamente, es toda nuestra. Bueno, en todos mis años mediando y analizando conflictos, les puedo asegurar algo. Lidiar con los roces del día a día es increíblemente difícil. Y para arrancar esta explicación, quiero compartirles esto. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, ciertamente no resulta tan sencillo. Es una cita de Aristóteles que da justo en el clavo, ¿verdad? Perder los estribos, pues es facilísimo, pero molestarse de la manera correcta es literalmente un arte. Y para evitar que una simple discusión se vuelva una batalla campal sin sentido, hoy me pongo el sombrero de mediador para desarmar y decodificar la mecánica exacta del conflicto. Imaginen una típica discusión diaria. Las voces empiezan a subir, los brazos se cruzan y de repente la tensión se puede cortar con un cuchillo. Lo que haremos hoy es ponerle pausa al mundo justo en ese instante crítico. Vamos a analizar clínicamente esos engranajes ocultos de lo que está saliendo muy mal en esa interacción. Así que bienvenidos al Manual del Mediador, navegando el conflicto y la asertividad. Esta sesión es básicamente nuestro kit de herramientas psicológicas para sobrevivir a las peleas cotidianas, permitiéndonos relacionarnos desde la calma, sin explotar, pero ojo, sin tragarnos tampoco lo que realmente sentimos. Para resolver este enorme rompecabezas, vamos a pasar rápidamente por 4 fases de mediación. Primero, la evaluación. Segundo, la desescalada emocional. Tercero, la traducción. Y cerramos con la resolución. Fase 1. La evaluación. Y el principio de que la comunicación es inevitable. O sea, para arreglar cualquier pleito, primero hay que entender que el conflicto ya empezó en el microsegundo en que dos personas se notan la una a la otra. Literalmente, no hay un botón de apagado. Y fíjense, esto ilustra un concepto clave. La comunicación con los demás no solo es inevitable, sino que es irreversible. Si estamos en el mismo cuarto y nos percibimos, ya estamos transmitiendo información incluso sin querer hacerlo. Todo lo que comunicamos pasa a ser la historia oficial de esa relación. Quizá luego intentemos justificar el mensaje o tratar de negarlo, pero borrarlo, jamás. Ahora bien, para entender qué causa ese choque inicial,
Hay que saber que un conflicto es, en el fondo, un choque de exigencias. Y aquí va una guía rápida para detectarlo. Hay que ver de dónde viene la presión. ¿Es una demanda del ambiente, como tener 100 tareas acumuladas en la oficina? ¿O proviene de demandas personales, como una necesidad interna de reconocimiento? Identificar la raíz del problema es el primer paso para tener claridad. Y claro, durante un conflicto, el problema muchas veces no es la exigencia en sí, sino cómo la percibimos, y eso genera muchísima incertidumbre y dudas. Para manejar esta incertidumbre, tenemos que ver objetivamente si estamos reaccionando a una provoquita sin importancia o a algo verdaderamente vital que va contra nuestros principios. Mantener nuestras convicciones claras es lo que nos ancla a la realidad cuando todo parece un caos. Pasamos a la fase 2, la desescalada emocional. Vamos a quitarle la pausa a nuestra discusión hipotética solo un segundo para ver cómo sube la temperatura emocional en el ambiente. Y luego volvemos a congelar la escena. Aquí está el meollo del asunto. La intensidad emocional dicta por completo nuestras decisiones. Una alta activación del sistema nervioso central literalmente nos impide reconocer cuál es el verdadero problema. Y si sumamos estrés prolongado, es peor. Actúa como una venda en los ojos que nos bloquea la capacidad de ver soluciones. En pocas palabras, si la emoción está por los cielos, resolver algo es misión imposible. Fase 3. La traducción. Decodificando lo no dicho. A ver. Cuando la gente discute, casi siempre juran que están debatiendo puros hechos, pero la verdad es que están aventándose emociones. Tenemos que aprender a leer entre líneas. Hay una analogía súper sencilla y fascinante que dice que el gesto es la entonación del cuerpo. Piénsenlo, nuestros gestos son emoción en estado puro. Si alguien asegura estar súper tranquilo pero tiene los puños apretados, hay una incongruencia gigante. Y cuando las palabras van por un lado y el cuerpo por otro, lo único que se genera en quien nos escucha es un gran desconcierto y profunda desconfianza. La asombrosa realidad es que el contenido no verbal domina por completo, conformando alrededor del 80% del mensaje. 20% son las palabras habladas, pero tenemos un 30% que depende únicamente del tono de voz y un masivo 50% que es puro lenguaje corporal. Esto significa que la forma en que nos expresamos físicamente importa muchísimo más que las palabras mismas. Y así llegamos a la fase 4, la resolución, enfocándonos en el equilibrio asertivo. Ya evaluamos, ya bajamos las emociones, ya tradujimos. Ahora vamos a revelar la herramienta definitiva para resolver disputas, esa que vive justo a la mitad entre quedarnos callados y explotar. Y estamos hablando, por supuesto, de la asertividad. Es nuestro punto de equilibrio perfecto. Básicamente es poder decir lo que queremos sin ser agresivos y sin caer mal. Es aplicar a la vida diaria ese espacio exacto donde validamos la perspectiva del otro, logrando un balance hermoso entre sus necesidades y las nuestras, pero sin sacrificar ni un poquito nuestros derechos fundamentales. Miren la diferencia. Si usamos un estilo pasivo, bajamos la mirada, cedemos en todo y terminamos con una montaña de resentimiento. En cambio, el estilo asertivo es claro y firme. Al hablar, usamos frases cotidianas enfocadas en nosotros mismos. En lugar de atacar diciendo, tú siempre haces esto mal, decimos, yo entiendo esto, pero yo necesito compartir lo otro. Ese simple cambio hacia el yo genera un respeto enorme y aumenta la satisfacción en nuestras relaciones. Llevar esto a la práctica diaria requiere acciones muy puntuales. Hay que mirar a los ojos, tener una postura abierta y sobre todo ser congruentes. Por ejemplo, decir la palabra gracias es muy positivo, pero si lo hacemos con un tono sarcástico o arrastrando la voz, arruinamos todo el mensaje. El secreto de la comunicación asertiva es saber expresar que no estamos de acuerdo, escuchando de verdad, pero firmes en nuestra propia posición. Técnicas prácticas de mediación. Ahora, ¿qué pasa cuando la otra persona de plano no quiere colaborar, es súper difícil o intenta manipular la situación? Bueno, aquí entran tácticas psicológicas muy específicas para mantener nuestro equilibrio. La primera es la famosa técnica del disco rayado. Imaginen un ejemplo real. Alguien nos reclama fuertemente por llegar tarde, buscando armar un pleito monumental y sacando temas que ni al caso. Con el disco rayado, repetimos nuestra postura con muchísima tranquilidad. Entiendo que estés molesto, pero tenía que terminar un trabajo urgente. Si atacan de nuevo, repetimos la misma frase. Así marcamos un límite clarísimo sin entrar a su juego de provocaciones. Y para esas críticas más manipuladoras tenemos el banco de niebla. Consiste en darle la razón a la otra persona en la partecita que sí sea verdad, pero negándonos rotundamente a cambiar nuestra postura. Es una analogía bellísima. Literal, hay que imaginar que somos una nube. Como no somos una pared sólida, la agresividad del otro simplemente nos atraviesa sin chocar, las palabras pasan de largo y nosotros quedamos intactos. Hemos desarmado la mecánica del conflicto paso a paso.
Sabemos que no podemos borrar lo que comunicamos, entendemos cómo el estrés nos ciega y ya llevamos bajo el brazo el disco rayado y el banco de niebla. Así que para cerrar esta explicación, les dejo esto para pensar. Cuando el conflicto inevitablemente toque a la puerta mañana, vamos a ser una esponja que absorbe el coraje, un muro que lo rebota de regreso o una nube que simplemente lo deja pasar. La decisión, asertivamente, es toda nuestra.